Bienvenidos, manitas. Hoy toca cartonaje. Fue la técnica más votada en la encuesta que os publiqué en la comunidad hace unos días. Y os traigo esta super cajonera, muy práctica por la capacidad que tiene. ¿Me acompañáis a ver cómo se hace? ¡Empezamos! Para hacer esta cajonera voy a utilizar cartón gris o contracolado de 2 milímetros de grosor. Voy a enseñaros las piezas que yo ya tengo aquí cortadas para la estructura. Para el fondo de la cajonera vamos a cortar una pieza de 55,5 centímetros por 32 centímetros. Para los laterales más largos vamos a cortar dos piezas de 56 centímetros por 18,5. Dos piezas para los laterales más cortos de 32 centímetros por 18,5 centímetros. Para los divisores interiores vamos a cortar dos piezas de 55,5 centímetros por 18,2 centímetros. Y por último, 6 piezas de 10,5 centímetros por 18,2 centímetros. Vamos a empezar a forrar el interior de las piezas. Este es el fondo y yo lo voy a pegar con cinta de doble cara porque me es más rápido forrarlas, pero si queréis utilizar cola también podéis hacerlo. Yo voy a utilizar cartulina, la normal, la escolar. Son pliegos grandes para cubrir toda la pieza. Retiramos el protector de la cinta de doble cara y lo pegamos. Para forrar los 4 laterales, tanto los dos cortos como los dos largos se forran exactamente igual. Para los laterales cortaremos el sobrante de 3 de los lados, dejando uno de los lados largos 3 centímetros para hacer la doblez. Y esta pestaña sí que la vamos a pegar con cola. Pasamos a forrar los dos divisores largos y ahora lo vamos a forrar por ambos lados. Pegamos primero uno de los lados y recortamos el sobrante de los dos lados cortos y este de aquí. Ahora quitamos esta cinta de doble cara y lo doblaremos hacia este lado. Y cortamos el sobrante. Y para forrar los divisores pequeños exactamente igual, por ambos lados, pero esta vez dándole la vuelta por el lado más corto. Una vez ya hemos forrado todas las piezas, vamos a montar la estructura. Pero antes vamos a hacerle en algunas de las piezas unas marcas para pegar los divisores y ayudarnos a que queden en su sitio. Cogemos esta pieza que es la trasera y en el lado más corto, en uno de los lados más cortos, vamos a dividirlo entre 3. La primera marca a 10,6. Esto nos ayudará a marcar los divisores largos. Pues lo mismo vamos a hacer con los dos laterales más pequeños. Y haremos lo mismo para los divisores verticales. En la pieza del fondo, en el lado más largo, haremos dos marcas, a 18,5 y a 37. Y ahora sí que ya vamos a empezar con el montaje. Al fondo de nuestra estructura vamos a colocarle cinta de papel por detrás pegada
para ayudarnos a sujetar cada lateral a medida que lo vayamos pegando. Como voy a utilizar cola blanca y tarda más tiempo en secarse, pues para que no se nos vaya desmontando mientras lo manipulamos. La primera pieza que vamos a pegar va a ser un lateral corto y lo vamos a pegar por fuera, no apoyado en el frontal, sino por fuera. La siguiente pieza, un lateral largo. Las siguientes piezas, estos dos primeros divisores pequeños que son los que van en vertical y un divisor largo. Los siguientes dos, otro divisor largo y los siguientes dos divisores verticales. Si os gusta lo que estáis viendo y aún no os habéis suscrito, ¿a qué esperáis? Es gratis. Aquí abajo en el botón rojo de suscribirse. Y muy importante, activar la campanita de al lado dándole a todas las notificaciones. Y así YouTube os enviará un aviso cada vez que suba un vídeo. Y no os perderéis ninguna de las ideas. No os entretengo más y sigamos con el vídeo. La siguiente pieza, el lateral más corto que nos queda. Y ya el último lateral. Pues ya está completamente seco y como veis es una señora cajonera. Yo ya le he puesto la cinta de doble cara porque voy a empezar a forrar el exterior. Y como veréis, la cinta craft que le puse para que sujetase el cartón mientras secaba, en esta ocasión no se lo voy a quitar porque no va a interferir en el acabado final, no se va a notar. Así que pongo la cinta y voy a forrarlo con la misma cartulina blanca que he estado trabajando hasta ahora. Y voy a cortar unas piezas con el ancho de mi cajonera, que son 18,5 centímetros, más unos 2 o 3 centímetros más para doblar hacia adentro. Y aquí lo voy a pegar al filo del borde. Pues vamos a empezar a quitar la cinta de doble cara y la voy a ir quitando poco a poco. Primero quito este lateral, pego y luego voy quitando el resto. Así nos será más cómodo. Como no tengo cartulina lo suficientemente larga para rodear todo el organizador, voy a ir poniéndola uniendo trozos. Y ahora ya vamos a doblar las pestañas hacia la base. Y esto sí que lo voy a pegar con cola blanca. Y para forrar la trasera cortamos una pieza en cartulina dejando un margen de medio centímetro todo alrededor. Pues ya está forrada y así es como ha quedado. Ahora vamos a pasar a hacer los cajones. Y vamos a necesitar 9 piezas de 17,5 por 17,5. Una pieza para cada cajón. Y esto será la base. Para los laterales vamos a necesitar 18 piezas de 18 por 10. 2 de estas piezas para cada cajón. Y otras 18 piezas de 17,5 por 10. 2 de estas piezas para cada cajón.
Los cajones se forran exactamente igual que cuando forramos la estructura. Colocamos cinta de doble cara, vamos pegando y recortando el sobrante, menos en los laterales, que dejaremos en uno de los lados una pestaña. Pasamos al montaje del cajón. Comenzamos con los laterales más pequeños y vamos a pegarlo como hicimos en la estructura, en el lado, no encima de la base. El siguiente, un lateral de los largos, que vamos a pegar igual en el lado y apoyándonos en este lateral que acabamos de pegar. La siguiente pieza, el lateral corto que nos queda. Y por último, el lateral largo. Pues ya pasamos a forrar los cajones por fuera. He rodeado todo el cajón con cinta de doble cara y para forrarlo en esta ocasión voy a utilizar restos que tengo de cartulinas de otros colores. Necesitamos cortar una pieza que rodee todo el cartón, todo el cajón, con la altura de 10 centímetros más 2 centímetros para doblar una pestañita hacia la base. En este lado vamos a dejar una pestañita de 1 centímetro más o menos y lo vamos a enrasar en la parte de arriba. Seguimos quitando cinta y seguimos pegando. Para la base, un cuadrado de 17,5 por 17,5 para pegarlo aquí. Pero antes de pegar la base, vamos a hacer el tirador de nuestras cajas. Yo voy a utilizar cintas de tela, vamos a cortar un trocito, tampoco demasiado, para ponerlo así doble. Vamos a coger el frontal, mío va a ser este, que es el que mejor está. Voy a sacar la mitad y voy a pegar la cinta justo en la base. ¿Veis? Que quede esta curvita que le hicimos, que quede por fuera justo en la base. Y ahora sí que ya podemos pegar esta cartulina encima. Así vamos a ir forrando los 9 cajones. Pues ya están todos los cajones listos.
Y bueno, como veis, abren y cierran perfectamente. Ya queda muy poquito, vamos a decorar los frontales de los cajones. Lo que es la estructura no la voy a decorar, la voy a dejar así en blanco porque mi organizador va a ir encajado en un hueco de un mueble que tengo y no se va a ver. Para decorarlo, como veis, he sacado todos los cajones y los he puesto todos juntos. Los tiradores de estos de aquí, que son los que de momento me van a molestar, simplemente los he metido así hacia adentro y ya está. Voy a utilizar un stencil y voy a decorarlo con este mandala de aquí, con pintura acrílica blanca y un pincel de estarcir. Hay que sacar el centro de este cajón de aquí. Y una vez ya tenemos el centro sacado, vamos a hacer unir la esquina del mandala, lo colocamos así y vamos a coger pintura acrílica blanca. Vamos a descargar y a pequeños círculos vamos a ir haciéndolo. Cuando ya se nos ha secado esta parte, cogemos el stencil y intentamos encajarlo. Y seguimos. Para los frontales de los cajones voy a utilizar estas chapitas metálicas que sirven para poner una etiquetita y marcar el contenido, y podríais dejarlas así, en este color, o hacer como yo, que yo las voy a pintar con pintura tiza en un color blanco. Pintaremos solo por el frontal, la parte de atrás no es necesario pintarla, y una vez ya se haya secado le pasaremos una lija. Y ahora ya vamos a colocar estas piezas en cada frontal. Sacamos el centro y colocamos la pieza. Estos tornillos son muy chiquitines, pero aún así atraviesan el cartón, que tan solo es de 2 milímetros. Así que cogemos un pedacito de fieltro, goma eva, la misma cartulina, lo que prefiráis. Yo voy a utilizar fieltro. Corto unos cuadraditos y lo tapo con silicona caliente. Y ya solo nos queda pintar la cabeza de los tornillos y ya estará listo. Y ya está lista. No es un trabajo que podamos hacer en un rato, lleva su tiempo, pero si os animáis a hacerla, no os vais a arrepentir. Caben un montón de cosas. Yo la voy a usar para guardar mis servilletas de copas, pero para meter en un armario y organizar ropa interior, pañuelos, cinturones, incluso ropita de bebé, es ideal. Y si os ha gustado, como siempre, regalarme dedito arriba, compartir este vídeo si pensáis que le puede gustar a alguien más y suscribiros si aún no lo habéis hecho. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.